Amigos de Yabasta, ¿cómo están? Un gusto saludarles desde aquí, desde este espacio en donde podemos experimentar qué. Podemos experimentar la razón de vivir y cuando experimentamos la razón tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos. En el programa de hoy, gracias por irse poco a poco siendo parte de esta actividad. Recuerden que ustedes pueden participar directamente, así que si tienen algún comentario, algún aporte, no duden en hacerlo, que yo los voy a referir desde acá. Estamos ya acá con Sebastián, listos para compartir estas reflexiones en voz alta, muy alta a veces, sobre lo que ocurre en el Ecuador, en América Latina, en el mundo. Somos Ya Basta, un colectivo de comunicadores empeñados en recuperar la palabra, empeñados en recuperar la razón de ser de las sociedades que deben imperar en primer término por tener justicia, por tener equidad, por tener solidaridad para todos los ciudadanos. Unas sociedades en donde no impere el poder del dinero, aunque eso parece que está en estos actuales momentos imperando en el mundo y razón por la cual se está liberando una guerra increíble. Porque como dicen por ahí en un meme, resulta curioso, y esta frase es de un periodista italiano, resulta curioso que Estados Unidos, cuando exporta sus ideas de libertad, curiosamente, al territorio que llega para exportar su libertad, se encuentra con petróleo. Curiosamente. Bueno, entonces aquí estamos en un mundo cada vez más caotizado por quienes, no por los ciudadanos, no por los hombres y mujeres que todos los días nos levantamos para proyectar la vida, para proyectar nuestras actividades en beneficio de todos y de todas. No, estamos aquí y estamos en la encrucijada porque estamos en un momento de conflagración bélica a nivel mundial. Aquí ya está tomando mucha fuerza el papel de la inteligencia artificial de lado y lado. Por eso, como personas, debemos tener mucho cuidado en saber definir, distinguir lo que vemos y lo que escuchamos. Lo que vemos y lo que escuchamos a veces puede estar atravesado por algún elemento que no tiene nada que ver con la realidad. De pronto tenemos algunas justificaciones que se dan y ahí también tenemos que ver cómo están las construcciones para entender los temas. En el programa de hoy vamos a referirnos aquí en Ya Basta a este desaguisado, utilicemos este término, posiblemente algunos no lo entiendan, pero este desaguisado diplomático. Las relaciones de la diplomacia y el papel de la diplomacia de Ecuador durante este gobierno han sido las más desastrosas de la historia. Ni siquiera comparadas con algún episodio que en Ecuador se llamó la venta de la bandera y estábamos en pleno conflicto también internacional. Pero ahora las cosas son ya más desenmascaradas y son hasta más pueriles, podríamos decirlo, porque resulta que quien nos gobierna va no a una entrevista para disertar en base de ideas, sino en base a clichés, en base a supuestos chistes y a decir que las cosas en el Ecuador con la embajada de Cuba no estaban tan claras. Y no se dan cuenta o no nos damos cuenta que la embajada de Cuba estaba siendo víctima de un espionaje. Porque ¿de dónde salen unas imágenes con papeles quemándose en una azotea? De un dron. ¿Quién comandaba ese dron? ¿Quién envió ese dron? Ahí hay una violación. Oigan, señores, ¿ustedes sabían que de pronto aquí las normas para que vuelen los drones, tiene que haber un permiso especial porque no pueden volar por cualquier parte de la ciudad? Sí,
Y resulta que ahora, como es el gobierno, puede volar por donde quiera. Entonces, detectado de pronto las coordenadas de este dron, significa que el Ecuador estaba violando el espacio aéreo de ese pedazo de suelo de Cuba. Y de ahí sacan las banderitas para que el presidente diga una estupidez. Estaban quemando toneladas de papeles. El señor no tiene cuenta de la dimensión de los pesos. ¿Qué es una tonelada? Una tonelada de papel, ¿en dónde cabe? Una tonelada de plomo, ¿dónde cabe? Una tonelada de papel, ¿en dónde cabe? Una tonelada de papel podría caber en un edificio de ahí. Toneladas, en plural, toneladas. Esto no lo dice ni siquiera alguien que desconoce de las proporciones y magnitudes en pesos y medidas, pero sí le puede decir alguien que está enajenado. ¿Por qué? No sabemos por qué. Y aquí yo recuerdo una alerta y quizá una sentencia, casi sentencia, que lanzó la ex candidata a la presidencia de la República, Luisa González. Dijo, señores, yo estoy aquí. ¿Por qué los dos ciudadanos que somos candidatos a la presidencia no nos sometemos a una prueba antidoping? Todo el mundo se cayó. Guardó silencio. Pero ahora, con estas cosas que están pasando, cuando el presidente de la República no tiene empacho en confundir magnitudes, quemaban toneladas, toneladas, toneladas. ¿Cuántos quintales tiene una tonelada? 100 quintales. Una tonelada tiene 100, perdón, 10 quintales. 10 quintales una tonelada. Pero resulta que para el presidente había más de 10 quintales para que diga toneladas. O sea, no era una sola, no era una unidad de tonelada, sino era por lo menos 2 toneladas. O sea, 20 quintales que de pronto no cabían ahí en un margen estrecho. Ahí sí, un asadero para servirse un asadito, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo de pronto aquí es cuando nosotros decimos ya basta, porque no podemos seguir siendo gobernados por alguien que no distingue ni siquiera las magnitudes más elementales y se vale de medios de comunicación, aparentemente medios de comunicación, para dirigirse a un público que le aplaude con aplausos ahí, ¿cómo se llama? Que están en el registro, en la banda sonora, eh, que le aplauden distintas cosas y dijo otras cosas también que de pronto sí debería tener muy en cuenta. Usted, ciudadano, por más que desconozca de las letras, va a permitir que alguien primero le respete. Nosotros respetamos a todos las personas, venimos del respeto. Pero el presidente se atrevió a hacer una afirmación que solamente tendría razón de ser en un lupanar. En un lupanar podría tener una razón esto. Le dijo que tiene un burrito que se cree unicornio y que se llama, ¿cómo se llama? Que se llama ¿qué? El nombre del alcalde de Guayaquil. Como una burla y todo el mundo juá, 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 juá. Señores, el Ecuador no está para risotadas y para risotadas de gente lumpenesca. Perdonen, pero yo creo que ya hay que decir ese nombre. Ríanse de un chiste, pero de altura, de un chiste elevado. Señores, los que están detrás de un micrófono, empiecen a leer cómo se produce el humor, qué es el humor. Hay muchísimos temas que generan humor porque nos obligan a sonreír. Escuchen de pronto a Piero. Vean, es una canciones humorísticas tan lindas que tiene Pero, que inclusive dice la sinfonía inconclusa en la mar. Vean, empiecen a leer hasta cuentitos infantiles. Pero yo creo que llevarse por el lenguaje que actualmente tiene el presidente de la República es hacer que el Ecuador ha caído en lo más bajo en las relaciones diplomáticas de la historia ecuatoriana. Y la ruptura de relaciones con Cuba que fue enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. No fue firmado por el presidente de la República. No fue firmado.
Únicamente es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana el que envía una comunicación que no tiene firma, parece que no tenía ni siquiera firma electrónica, sino que tomen. Y aquí resulta que en algún medio supuesto de comunicación, voy a ver el temita este que dice, Ecuador termina funciones de embajador de Cuba. Oigan, por favor, tengan vergüenza por lo menos. Cuando titule El Ecuador termina las funciones, ¿acaso el embajador de Cuba es empleado del Ecuador? Ya, pues señor, ya, pues señores, pónganse la mano en el pecho y digan, ya cansémonos de hacerles idiotas a los ecuatorianos, porque en efecto, nos están utilizando una forma escabrosa de la psicología para permearnos acá en la mente, para dominarnos y para lanzar estupideces como esta. Por eso se permite justificar que el presidente diga que están quemando toneladas de papel. Y esto no puede ser. Y esto no puede ser. Gracias a las personas que están comentando aquí, porque desde de algún momento, ustedes pueden decir, sí, señor, estoy de acuerdo con ustedes. Creo que los ecuatorianos somos gente que estamos listos aquí para atender a qué, atendernos entre nosotros y tenemos un mensaje de pronto en el tema que estamos tratando acá y queremos verlo como, como está. Sí, todos estos mensajes va, una tonelada, dice 22, nos hacen esta precisión. Una tonelada tiene 22 quintales aproximadamente. Una tonelada, 22 quintales. Gracias por la precisión a nuestros amigos que están pendientes. Tonelada, una, 22 quintales. Toneladas, digamos que en 2 toneladas son 44 quintales de papel que estarían quemando. No sé cómo habrá sido reprendido cuando el hoy presidente cometía alguna travesura. La cometió. Cuando usted, señora, usted, señor, su hijo cometía una travesura, decía, de pronto le estaba enseñando a planchar la ropa, cuidado, te vas a quemar. No, ¿cómo le reprendía? ¿Cómo le decía? Saluda, saluda a las personas, saluda a los mayores, trata bien a las personas. Pero recuerdo, yo creo que aquí estamos viendo exactamente la forma como fue criado el ahora presidente de la República. A la maldita sea, abandonado, porque no tiene la otra precisión que me hace. Gracias, aquí está. Una tonelada métrica es igual a 10 quintales. El otro amigo, por 2 quintales. Peleémonos por los 2 quintales. Pero no, en fin, pero vean, toneladas, me quedo con eso, toneladas de papel. Pero avancemos en el tema, avancemos en el tema. Las relaciones internacionales de Ecuador están terriblemente manejadas. Primero, invadió, invadió un territorio de un país soberano. La Embajada de México, país soberano. Y de esto todavía está estudiándose a nivel internacional, ¿no? No crean que ahí se acabó. No, señores. Aquí hay normas internacionales y que no se dan de la noche a la mañana. No son el titular de la prensa para decir el Ecuador termina la misión diplomática de Cuba. Oigan, señores, por favor, por lo menos tengan un poquito de vergüenza para referirse a este tipo de temas. Bueno, en fin, pero aquí estamos. Y si hay gente que le soporta, bueno, pues ese es el nivel de sociedad que estamos teniendo también. Pero vayamos a un temita. La bandera de Cuba fue arriada. Hubo algunas personas que estuvieron presentes tanto el día miércoles en la tarde y el día jueves. Y se hizo un acto simbólico en la Embajada de Cuba. Le entregaron a una de las egresadas médicas de Cuba la bandera de Cuba para que ella, como portaestandarte de los estudiantes, de los becados en Cuba, que la guarde
hasta que se restablezcan las relaciones diplomáticas con el hermano pueblo de Cuba. Ella es médico, formada en La Habana, con altos valores humanos, porque los médicos que se van a formar ahí no se van a formar para hacer dinero, para hacer plata, primero están para ayudar a los seres humanos. Y eso ha sido uno de los discursos permanentes en todos los foros internacionales. En vida de Fidel Castro, cuando vino al Ecuador, ha venido por varias veces. Recuerdo que una vez inclusive fue recibido por el entonces presidente León Febres Cordero, de derecha, de la extrema derecha. Un hombre a la final, en este punto sí, respetuoso de Cuba. Fue invitado a Cuba. Y vean, señores, para que venga otra persona a ensuciar absolutamente todo esto. No, estamos en unas cosas, en un país absolutamente aniquilado emocionalmente y aniquilado culturalmente, no por los pueblos, sino por quienes nos gobiernan. Claro, es entendible porque a ellos sí les justifican cuando dicen que el Sol es un planeta, ¿no es cierto? O que han resolvido algunas cosas. ¿Quién es el que ha resolvido terminar las relaciones con Cuba? ¿Quién? El Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Pero por quién? ¿Por orden de quién? ¿Del presidente de la República o de otros? ¿O de otros? ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen quizá porque en Estados Unidos ya el presidente dice que unas cosas maravillosas están ocurriendo con Cuba, porque ahora ya quieren dar paso a la libertad. Oigan, realmente la libertad hubiese sido bueno cuando Estados Unidos de Norteamérica hubiese ingresado acá médicos, medicina durante la pandemia, pero Cuba nos envió médicos. Cuba envió a sus profesionales a que vayan a enlodarse en lo más alto de la montaña, de la selva, a cuidar a aquellas personas que no tenían cómo salir a cuidar su salud. De eso estamos agradecidos de Cuba. Por eso, en estos momentos yo quiero leer una comunicación. Al saber esto, toda la gente que ha tenido de una u otra manera una relación solidaria con Cuba y ha sido beneficiaria, no hizo sino que desconocer esa medida impuesta por el gobierno, por la Cancillería ecuatoriana. Por eso hay una declaración de los ciudadanos de, del- de muchas organizaciones que los declaró personas ilustres a toda la delegación cubana y la firmaron alrededor de 70 organizaciones, defensores de derechos humanos, gente que está vinculada con varias congregaciones religiosas, gente que ha visitado Cuba, gente relacionada con el turismo, gente relacionada con todos. Más de 70 organizaciones firmaron una carta de adhesión a Cuba, una carta de agradecimiento y les declararon huéspedes o personas ilustres a estas personas y ojalá que en algún momento, cuando, cuando se restablezcan las relaciones y vuelva a brillar la bandera de Cuba, podamos reconocer todo esto. Y ahora es tiempo también de decirles también otra cosa, hablando de la bandera de Cuba, que hace pocas semanas atrás falleciera el histórico dirigente de, de la empresa eléctrica, del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Eléctrica, Edgar Ponce Iturriaga. Fue el 14 de febrero cuando partió al Oriente Eterno este distinguido dirigente, que además fue embajador en la República de Cuba. El señor embajador de Cuba entregó la bandera a la familia para que cubriera el ataúd. Y por este motivo, como un acto simbólico, la familia ha decidido guardar esta bandera para que esté celosamente custodiada y para que esté lista para flamear cuando se restablezcan las relaciones diplomáticas con este hermano país.
que posiblemente sea decisión de un nuevo presidente o de una nueva presidenta para que estas relaciones soberanas estén nuevamente ahí y podamos relanzar nuevamente los procesos. Otras cosas que tenemos que ver, ¿cuál es la situación de muchísimos estudiantes, hombres y mujeres ecuatorianos y ecuatorianas que están cursando sus estudios allá en la hermana República de Cuba? La familia Ponce dice, el pueblo ecuatoriano jamás romperá relaciones y lazos históricos con Cuba ni los pueblos del mundo. Un abrazo, compañeros de la Embajada de Cuba en Quito. Volveremos a encontrarnos todos y todas, un día no lejano, en aquella embajada tan entrañable para miles de ecuatorianos, para cientos de combatientes sociales y militantes populares como mi padre. Es una carta hecha por Alexis Ponce. Nosotros, sus hermanos, sus hijos y sobrinos, primos y nietos, somos sus compañeros. Alexis Ponce, militante social de los derechos humanos. Esta es la carta que le hace am, a la Embajada de Cuba, que obviamente estará pronta a abandonar el país con la tristeza de toda la gente que siente que un pedazo de tierra, de libertad, ahí sí podríamos decir de libertad, porque ¿cuántos crímenes ocurren en Cuba? ¿Cuál es el índice de alcoholismo en Cuba? ¿Cuál es el índice de drogadicción en Cuba? ¿Cuál es el índice? Hablemos ahora de los aspectos positivos. ¿Cuál es el índice del turismo en Cuba? ¿Cómo llegan los turistas? Fundamentalmente europeos, ¿sí? Llegan europeos, asiáticos, gente del primer mundo a Cuba. ¿Cuántos de estos turistas quieren venir al Ecuador? Pequeña, gran diferencia. ¿Cuántos médicos por cada 1,000 habitantes tiene la isla de Cuba? ¿Cuántos médicos por cada 1,000 habitantes tiene el Ecuador? Pequeños detalles, pequeños detalles. Y aquí en este punto quisiéramos hacer relación a unas históricas relaciones que hemos tenido con Cuba y quiero hacer referencia a un caso de comunicación, de periodismo. En la década de los 50, cuando habían dictaduras por aquí, en América Latina, en el mundo, hubo un periodista formado en Estados Unidos de Norteamérica. Su nombre, Carlos Bastidas Argüello. Carlos Bastidas Argüello estuvo trabajando aquí en el Ecuador. Él era corresponsal de guerra. Él cubrió, creo que fue la guerra o la invasión en Hungría. Y luego también estuvo cubriendo acá en las dictaduras en Venezuela y en Colombia. Y de pronto le envían, era trabajador del diario El Telégrafo, y le envían a cubrir lo que se ponen de acuerdo, a cubrir el levantamiento, la revolución en Cuba. Y él fue con la firme promesa de entrevistar a Fidel Castro. Llegó a Cuba. Esto es lo que hace un periodista, ¿no? Simplemente llegó al lugar de los acontecimientos, llegó a Cuba. Se enroló con toda la gente, hizo averiguaciones, supo que estaban en la montaña, supo que en la montaña se estaba creando un medio de comunicación, una radio al que le llamaron Radio Rebelde. Y cuando supo de las condiciones en las que estaban luchando y por qué luchaban, él se involucró y empezó a hacer comentarios con el seudónimo de Atahualpa Recio. Carlos Bastidas Argüello, previamente aquí en el Ecuador, había estado en Colombia y había tenido una disertación en Colombia denunciando el acaparamiento de tierras y, la, y las pésimas condiciones de los indígenas. ¿Quiénes acaparaban la tierra en ese entonces en el Ecuador? La familia Lazo. Entonces era uno de los buenos periodistas. ¿Por qué? Porque decía las cosas por su nombre. Carlos Bastidas Argüello llega a Cuba
se enrola. ¿Quieres llegar a Sierra Maestra? Desde Sierra Maestra, ya en los montes, hace los comentarios con el seudónimo de Atahualpa Recio. Se entrevista brevemente con el Che. Toma fotografías. Esas fotografías fueron enviadas a la Embajada del Ecuador en Cuba. Desaparecieron las fotografías. Pero ya vamos a ver. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando bajó, de pronto lo asesinaron. Lo asesinó la policía de Fulgencio Batista. Los sicarios de Fulgencio Batista. Sobre esto, en el Ecuador se intentó hacer un documental para recordar a Carlos Bastidas Argüello y el valor de la comunicación y del periodismo cuando se ejerce para sacar la verdad. Mi estimado Sebastián, ¿tenemos listo ese material? ¿Sí? Perfecto, listo. Les invito para que vean esto. Si les gustó, denle un like. Si les gusta esta forma de decir nuestras cosas, dennos un like y aporten y vengan. Juntos hacemos la comunicación. Juntos podemos decir ya basta. Este es el bosquejo, esto es un proyecto de documental que está narrado por Pedro Martínez Pírez. Pedro Martínez Pírez falleció hace pocos años y fue embajador de Cuba en Ecuador y fue uno de los representantes de Radio Habana Cuba, fue subdirector durante mucho tiempo de Radio Habana Cuba. Con esto también le recordamos con inmenso afecto a Pedro Martínez Pírez. Este es el video que les conté. No es cosa de mi invención, es de un ser de un buen amigo que amó la revolución. Su trabajo era ser claro, andar siempre tras la pista. Era un joven periodista con orgullo ecuatoriano. Especialista en ortopedia y traumatología, radioaficionado, un hombre que vivía como santiaguero frente al cuartel Moncada, fue el hombre que llevó a Carlos Bastidas al encuentro con Fidel en la Sierra Maestra. Se aparece un periodista ecuatoriano que viene de la zona del Che, lo mandó la gente del clandestinaje y que nos habla de Radio Rebelde, que había hecho una comunicación con el nombre de Atahualpa Recio. Como la idea de él era entrevistar a Fidel y Fidel no llegaba, entonces Bastidas, antes de que yo le dijera nada, ya se entusiasmó, contactamos con varios guajiros de los de allí y inmediatamente ya hicimos una programación que duró 4 días. Tete Puebla, la única generala de brigada que existe en las Fuerzas Armadas de Cuba, quien fue electa diputada nacional en las elecciones generales del pasado domingo 20 de enero, estuvo en la Sierra Maestra con el comandante Fidel Castro y allí conoció al periodista ecuatoriano Carlos Bastidas Argüello, asesinado en La Habana por la policía de la dictadura de Batista el 13 de mayo de 1958. Carlos Bastidas era una persona muy agradable. Me tomó unas fotos para demostrar que en la Sierra Maestra había mujeres dándole un platanito a un combatiente y tendiendo los lumes, los ajustadores. Una persona muy sincera y muy sencilla. Nos enteramos después que fue asesinado por los sicarios de Ventura. Buscaste encuentro con él hasta conseguir temprana una cita con Fidel y compartirlo con ganas. Desde un tiempo a esta parte recordamos tu partida, cómo transformaste en arte tu labor, Carlos Bastidas. Tu inquietud nace de adentro. Valga,
de ese barro Valga el momento colorido. para rendir homenaje a todos aquellos comunicadores sociales, periodistas que están al servicio de la sociedad para transformarla, no para ocultar los desaguisados, no para hacer alfombras del poder, no para bajarse al lenguaje lumpenesco de quien dirige un, un país, una nación. Creo que hemos tocado fondo, amigas y amigos. Y claro, me dicen, ¿cuándo fue hecho eso? Esto fue hecho hace aproximadamente 14 años o un poco más, este tráiler, de más de 14 años. Un material inconcluso. Ojalá algún momento termine de hacer eso con destacados realizadores ecuatorianos comprometidos. ¿Que quién pone la música? Y aquí me estaban preguntando quién puso la canción. La canción la puso también un cantautor, Camilo Tobar. Camilo Tobar puso la canción, el guión eh, de Ramiro Bonilla Vilela. Gracias a todos. Fotografía, Hernán Cuellar Mideros. Así que, amigas, ahí están. Fíjense cuánto tenemos que saber los ecuatorianos. Tenemos mucho de qué enorgullecernos. Si Argentina puso al Che, nosotros como ecuatorianos también pusimos a Carlos Bastidas de Argüello ahí y prácticamente podríamos decir, como se refieren los cubanos, fue el último periodista asesinado en Cuba. De ahí para acá, ¿quién? Nadie. Acá, en cambio, que hace pocos días nos enteramos que un periodista de la costa ecuatoriana fue asesinado. ¿Cuál fue el pecado? Denunciar que se vendían 92 hectáreas de terreno en forma ficticia para un determinado comprador, compradora. Ese es el precio de hacer comunicación. En serio, ese es el precio. ¿Estamos dispuestos a hacer? ¿Cuándo la comunicación sí es una profesión de riesgo? Sí, porque se dicen cosas que a determinados sectores no les conviene, no quieren que se sepa. Sí, pero otra cosa también es, y por eso cuando van por la calle y le quedan viendo mal, sí, si les quedamos viendo mal, porque eran hace 15, 16, 12, eran los señores a los que no se les podía tocar, eran el quinto poder. Eran los que le tomaban la lección al gobernante de turno. Ahora no le toman la lección. Ahora se sientan con ellos para disfrutar de chistes propios de enanos mentales. Perdonen, perdonen. Y si a eso estamos acostumbrándonos los ecuatorianos, significa que es una sociedad absolutamente caduca. Una sociedad que no ve más allá, pero sí vemos más allá. Y vemos más allá, ¿por qué? Porque queremos terminar esto con un texto de una universidad. Es tiempo de hacer en estos momentos, hagamos una breve pausa, unos cuantos segundos, para tomarnos un sorbito de agua, porque queremos, atención, amigas, amigos, especialmente a los que ya están entrados en edad, a los que pasamos de 40. Les voy a hacer una propuesta de reunión de acuerdo con el siguiente texto. Mi estimado Sebastián, una pausa. Ya volvemos.
Qué sabrosa que es el agua. Qué sabrosa que es el agua. Cuidemos el agua, cuidemos los ríos, cuidemos los bosques, cuidemos la vida, porque el agua, nos decían hace 20 años atrás, va a ser el origen de los conflictos. ¿Cómo va a ser el origen de los conflictos? Cuidemos del agua. Cuidemos el agua y en los lugares en donde se las desperdicie, por favor, tengamos un poco más de cuidado. Amigas, sé que el tema de fondo era la crisis diplomática que enfrenta el Ecuador, pero ahora vayamos por otra cosa. Los que ya hemos transitado durante algunas décadas por la vida, de pronto decimos, ¿y ahora qué hacemos? Y en algunos casos, hemos dicho, ya basta de unas etiquetas que nos ponen a los viejos o que ponemos a los viejos. ¿Ya qué hacen los viejos? Y por eso les vamos a decir, ¿qué hacen los viejos? Les vamos a hablar ahora de la Universidad de los Jueves. Sí, esta es universidad. Ojo con lo que les voy a contar. Cada jueves, a las 10 en punto de la mañana, en el aula B3 de la Facultad del Centro de Bucarest, un grupo peculiar toma asiento. Sus asistentes son personas que nadie baja de los 70 años. ¿Cuántos años tiene usted en estos momentos? 50, 60. Acá mis amigos tengo unos tres que ya están cerca de los 70 y les va a agradar este texto. Algunos llegan con bastón, otros llegan en bicicleta. Una señora trae pasteles caseros, otro reparte frases de autores griegos. Todos sonríen como niños que van a su primera excursión. Se hacen llamar como la Universidad de los Jueves, porque no hay matrículas ni exámenes. Solo ganas de aprender. Imagínense, nadie baja de los 70 y todos tienen ganas de aprender. Todo comenzó con Minea Dragomir, un ex profesor de literatura rumana que tras jubilarse sintió que algo dentro de él se estaba apagando. Tenía libros, tenía tiempo, pero le faltaban los ojos que brillaran cuando contaba algo. Así que pidió permiso para usar un aula vacía una vez a la semana. Publicó un anuncio en la panadería del barrio que decía, clases para mayores de 65, gratis, sin deberes, solo curiosidad. La primera vez fueron 3 personas, la segunda 7, la tercera fueron 20. Ahora, cada jueves, más de 40 mayores se reúnen a hablar de todo: historia, poesía, cine, tecnología, neurociencia, arte africano, evolución, inteligencia emocional. Y creo que ahora ya también estarán hablando de inteligencia artificial. Cada clase comienza con una ronda. ¿Qué dicen en esa ronda? La pregunta es a todos, todos participan. ¿Qué aprendiste esa semana fuera del aula? Y las respuestas están sorprendiendo. Aprendí a hacer videollamadas con mi nieta en Berlín. Descubrí que las ballenas cantan en distintos dialectos. Vi una película coreana sin entender nada, pero lloré igual. Debió ser buena la película, porque imagínense, para que una historia sea contada únicamente en imágenes y que usted sin entender el idioma, únicamente por la narrativa y por la actuación de la gente involucrada en la película, de pronto le cause esa nostalgia, esa emoción y broten las lágrimas. El ex profesor de literatura no cobra, no toma lista, solo ofrece una pizarra, una historia y una taza de té al final de cada sesión. Pero lo que ocurre en esa aula va mucho más allá del saber. Yo vine por la cultura, dice Adela, de 82 años, pero encontré algo más urgente: pertenecer.
Muchos de ellos vivían solos, algunos habían dejado de salir. Uno incluso confesó que llevaba años sin conversar más de 5 minutos con nadie. Ahora se mandan mensajes, se prestan libros, se celebran los cumpleaños y alguien, si llegase a faltar un jueves, suena el teléfono inmediatamente y le dice, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? La Universidad de los Jueves no da títulos, pero entrega algo más valioso, sentido. En una sociedad que empuja a los mayores al rincón del olvido, este grupo demuestra que el hambre de aprender no envejece, solo cambia de forma. Hace unos meses fueron invitados a una conferencia universitaria sobre innovación educativa. El público se quedó en silencio cuando vio entrar a aquel grupo de canas de andadores y de risas lentas. Uno de los estudiantes preguntó, ¿y qué innovan ustedes? El más veterano, Pavel, de 90 años, le respondió, innovamos en no rendirnos, en seguir haciéndonos preguntas. ¿No es eso lo que hace un buen científico? El público aplaudió de pie. Hoy, varios jóvenes se han sumado como oyentes. Algunos dicen que entienden mejor a sus abuelos, otros que por fin aprendieron a escuchar sin prisas. Y Vinea, el ex profesor de literatura, aquel que no quería dejar de enseñar, dice que ya no tiene miedo a envejecer. Miedo, palabra fundamental en muchos casos. Porque ahora sé que mientras haya un jueves, habrá un motivo para despertar con ilusión. Esto es, la Universidad de los Jueves, en la Universidad de Bucarest. Acá en el Ecuador, en América Latina, hablemos, bueno, del Ecuador, hablemos de Quito, hablemos de la provincia de Pichincha. Aquí en Quito, de pronto, ¿qué universidad quisiera abrir las puertas a ex profesores que simplemente quieran ir y conversar junto a una taza de café, a una taza de té? ¿Quién se pone el té? ¿Quién se pone quizá los bocaditos? Es importante que en esta sociedad dejemos de ver a los mayores y a los adultos mayores únicamente como personas que ya no pueden hacer nada. En su cabeza tiene mucho conocimiento. Hay mucho pensamiento, hay mucha historia. Son historia, eso es lo que son. Son historia. Gente que de pronto vivió, no, creo que muy pocos, no, ya no han de vivir. La gente que vivió la década de los, no, voy a decir una barrabasada, la guerra del 41, no, imposible, imposible. Pero sí, por ejemplo, cuando teníamos el conflicto con el Perú en 1981, cuando tuvimos ese conflicto. Ahora les puedo contar una anécdota de unos familiares que dijeron que su padre fue allá a la línea de frontera. No recibieron más noticias de él, solamente que se fue. Pasó unas semanas sin noticias, 2 semanas, 3 semanas. Como a los 3 meses llegó un ser totalmente transformado, con una barba larga, había salvado de milagro. Obviamente que contar eso mueve emociones, muchísimas emociones. De pronto, ¿qué más puede contar usted? ¿Qué más puede comentar usted, contarnos frente a una taza de café, leyendo un libro, de pronto con un texto? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer aquí, en este mundo, para encontrarnos como seres humanos, como personas dignas de pertenecer a este planeta, dignas de pertenecer a este planeta, y para enfrentarnos a los que quieren acabar con el planeta, a los que quieren, nos han etiquetado como
los rojos, zurdos, azules y no sé cuánto más. No, vamos a ver. Tenemos también este otro texto, ¿no? Que la otra vez les indicábamos y que tiene que ver con el cerebro de pan, ¿no? Y, y bien me hacía acuerdo acá de la producción, me decían, pero tú diste el nombre del doctor David Perlmutter. ¿Pero quién es él? Es un neurólogo, David Perlmutter, y decidió destapar un tema que ha permanecido enterrado en la literatura médica mucho, mucho tiempo. Con una dieta de 4 semanas completada con un programa de ejercicios, Cerebro de Pan enseña a proteger y a mejorar el funcionamiento de este órgano tan frágil, nuestro cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Él es un científico, es uno de los científicos importantes, norteamericano, sí, norteamericano. Él no tiene la culpa, los científicos no tienen la culpa de qué. No tienen la culpa de que ahora tengan un presidente que se crea dueño del mundo, que puede decir, no me importa si es que España me deja atravesar con mis aviones por ahí, igual paso. No, igual que usted de pronto eh, por su sala deja pasar a quien quiera. Oiga, respéteme, es mi propiedad. Y de pronto alguien dice, no, no me importa. Yo tengo todo el poder para pasar por donde usted. Para terminar, una frase. Vean, para que esto ocurre en vivo y en directo, algo que quizá la inteligencia artificial no le pueda hacer. De pronto abrimos una página y decimos, ¿por qué las cesáreas aumentan el riesgo de tener TDAH? Es el síndrome de qué? Del déficit de atención. No estuvo programada esto, pero aquí está. El riesgo de desarrollar TDAH es mayor en los bebés que nacen por cesárea, pero ¿por qué? Al entender los eslabones de la cadena, resalta la importancia de una flora intestinal sana para mantener la salud gástrica y el bienestar general. Cuando el bebé pasa de forma natural por el canal del parto, miles de millones de bacterias saludables lo bañan y lo inoculan con los probióticos adecuados, cuyo efecto saludable se queda con él de por vida. Si el bebé nace por cesárea, se pierde esta especie de ducha, lo cual sienta las bases para la inflamación intestinal y por lo tanto para un mayor riesgo de intolerancia al gluten y de TDAH a una etapa posterior de la vida. Por otra parte, algunas investigaciones recientes dan buenas razones a las madres para amamantar a sus bebés. Se ha demostrado que en los bebés que se alimentan con leche materna, el riesgo de desarrollar enfermedad celíaca cuando entran en contacto por primera vez con alimentos con gluten es un 52% menor. Una posible razón es que la leche materna disminuye el número de infecciones gastrointestinales y reduce el riesgo de que haya daño en el recubrimiento intestinal. Asimismo, puede frenar la respuesta inmune al gluten. Entonces, fíjense durante un tiempo esta parte para que, bueno, debido a estética quizá o por algunas razones, pero ya no se practican los partos en forma natural. Por eso hasta se estaban volviendo en forma naturales. Solamente veamos las estadísticas médicas, ¿no? De pronto el síndrome del TDAH, de que qué será que no me puedo concentrar, qué será que me olvido las cosas, qué será que no, ay, es que me vuelvo muy voluble. Vean, de pronto aquí hay una posible razón. Esto está en el conocimiento de los textos, de los libros, que podría ser realizado en la Universidad de los Jueves, si es que nos atrevemos a hacer en el Distrito Metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha, en el Ecuador o en cualquier parte. Les hemos compartido un texto y gracias a los amigos que nos hicieron llegar ese texto, que me parece muy bueno para cerrar este programa porque tenemos que quedarnos con una alegría importante de querer transformar
las adversidades. Sí, queremos transformar las adversidades. Ninguna adversidad es eterna, ninguna, ninguna, ninguna. Y en el Ecuador, si estamos atravesando por una adversidad, simplemente tomemos conciencia. Digamos, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Me representan o no me representan? Y aprendamos a exigir veracidad en las informaciones. A que no nos vengan con estos juegos de que Ecuador termina la actividad diplomática de la embajada. Oigan, realmente sí es para personas que de las dos neuronas, creo que la una ya está con señales de Alzheimer. Señoras y señores, muchas gracias, amigos, amigas, en el lugar en el que hayamos llegado. Esperamos haber tocado un momento de su atención y con ya basta, será hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien.